Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con el tema que estuvimos viendo el día de ayer, que es la lectura de estudio, y vamos a aplicar las características que nosotros observamos ya en un texto determinado. En la página de su libro, en la página del libro, el número 100, vamos a encontrar las características en una lectura que se llama ¿Qué función desempeñan los glóbulos rojos? Ahí vamos a aplicar los puntos establecidos previamente, como son la localización de las palabras desconocidas, que nos va a ayudar a comprender mejor el texto cuando uno busque su significado, y también nos va a ayudar a ampliar el vocabulario. Como punto número 2, la comprensión de la idea general. Tenemos que hacer una lectura íntegra, es decir, texto completo, para que podamos darnos la idea. Si nosotros lo hacemos párrafo a párrafo o tratando de hacer nada más una lectura panorámica rápida, sin que tengamos que leer cada uno de los párrafos, va a ser difícil que podamos encontrar la idea general o estar plenamente seguros acerca de ello. Después vamos a tener la retención de lo esencial, es decir, qué comprendimos acerca del texto, realmente nos quedó información útil que podamos aplicar en otro momento. La jerarquización de la información, cuando la vamos a ordenar en orden de importancia para saber qué fue lo más relevante. Y por último, la organización de lo aprendido, cómo lo vamos a aplicar, y esto va a ser a través de una actividad. Recuerden que cuando nosotros realizamos actividades, a ellos se le llama recuperación, porque estamos recuperando, estamos trayendo nuevamente, pero ahora a la práctica, lo que teóricamente se ha visto. Entonces vamos a ver en la página 100 el texto qué función desempeñan los glóbulos rojos, y la actividad nos dice: siguiendo los pasos mencionados, lee el siguiente texto y contesta lo que se te pide. El texto es el siguiente. Una de las propiedades más importantes de la hemoglobina es su extraordinaria capacidad para combinarse con el oxígeno en cuanto las dos sustancias entran en contacto, lo que ocurre en los pulmones. Cada molécula de hemoglobina que pasa por ellos recoge hasta 4 moléculas de oxígeno y las transporta a todos los tejidos del organismo a través del torrente sanguíneo. Tan importante como esta es la función que desempeñan los glóbulos rojos recogiendo el dióxido de carbono que producen las células al desdoblar los nutrientes. Ese fue el primer párrafo. Ahora en el segundo. Los glóbulos rojos son células pequeñas y delgadas y en forma de disco cóncavo por ambas caras. Son indiscutiblemente los cuerpos sólidos más abundantes en el torrente sanguíneo. En un momento dado, es probable que circulen en el organismo 25 billones de ellos, cantidad más que suficiente para cubrir 4 canchas de tenis, si se colocaran uno al lado de otro. Además, trabajan incesantemente recorriendo el aparato circulatorio alrededor de 300.000 veces antes de envejecer y desintegrarse tras una vida media de 120 días. Estos son sustituidos por nuevos eritrocitos que se forman en la médula roja de los huesos a razón de 3 millones por segundo. De ahí son recogidos por la red de capilares e incorporados al torrente circulatorio. Después tenemos un subtema, es una pregunta: ¿son los glóbulos blancos realmente blancos? Los defensores del organismo, los soldados que combaten contra las bacterias y otros invasores, son llamados glóbulos blancos. Su nombre, como el de los glóbulos rojos, es un tanto equívoco, ya que en realidad no son blancos sino incoloros. Siguiente párrafo. Mientras que solo hay una clase de glóbulos rojos, entre los blancos se encuentran varios tipos y cada uno combate de una manera distinta. Uno de ellos, por ejemplo, destruye las células muertas, otros producen anticuerpos contra los virus, desintoxican las sustancias que pueden resultar nocivas o engloban y digieren a las bacterias. Último párrafo. El lapso de vida de los glóbulos blancos varía de acuerdo a las batallas que tengan que sostener en su recorrido a través del torrente sanguíneo. A pesar de la importante función que desempeñan, resultan escasos si se compara con los glóbulos rojos. La relación que guardan es de 1 por cada 700 eritrocitos. Los glóbulos blancos se forman en diversas partes del organismo. Unos proceden de la médula ósea, otros se organizan en los ganglios linfáticos, el vaso, el ritmo, las amígdalas y otras regiones del sistema linfático.
Aquí, como vemos en el tema de qué función desempeñan los glóbulos rojos, tenemos 5 párrafos y después del segundo es donde se encuentra un subtema con la pregunta: ¿son los glóbulos blancos realmente blancos? Entonces, desde aquí ya podemos saber de qué se está tratando el texto. ¿Podrían ustedes ya saberlo y decirlo? Bueno, en la página 101 tenemos la actividad que se tiene que desarrollar en ello. Pero para esto, nosotros simplemente, antes de leerlo, pudimos haber sabido de qué iba a abordar por el título: ¿qué funciones desempeñan los glóbulos rojos? Entonces se nos iba a hablar de glóbulos rojos, pero no desde ahí sabíamos ya si esa iba a ser la idea general, y no lo era, porque si a la mitad del texto nos pregunta: ¿son los glóbulos blancos realmente blancos? Y aunque son breves los párrafos, son 3 párrafos, y en la primera parte de la lectura, cuando se refiere a los glóbulos rojos, solamente tenemos 2, así que hay 2 párrafos para glóbulos rojos, 3 párrafos para glóbulos blancos. Por lo tanto, la idea general del texto no es glóbulos rojos, porque no se habla en la totalidad del texto acerca de él. Entonces, ¿qué es lo que sí tienen en coincidencia? Pues que se está hablando de los glóbulos, así que la idea general serían los glóbulos, la función que tienen los glóbulos en el organismo, y no solamente los rojos o los blancos, sino de manera conjunta. La actividad tiene 5 puntos. El primero nos dice: encierra en un círculo las palabras que desconozca y busca su significado. Número 2. Con tus propias palabras explica la idea general del texto. Punto 3. Subraya las ideas principales. Punto 4. Reduce a una oración cada idea subrayada y anótala de acuerdo al orden de importancia que consideres pertinente. Aquí ya lo van a revisar conforme a ustedes crean cuál es el orden que debería de llevar. Pueden organizar la información a su criterio. Después, en el punto 5, representa un esquema u organizador gráfico de la información que aprendiste en el texto. Entonces, ayer habíamos visto que era muy importante que ustedes tuvieran a la mano marcatextos, si se podía más de un color, perfecto, para que pudieran realizar distintas actividades con ellos, porque si les están pidiendo las ideas generales, esa la podrían subrayar de un color. Cuando se les pide las ideas principales de cada uno de los párrafos, y en este caso que son 5, tienen que subrayar una sola idea en cada párrafo. Recuerden, solo existe una idea principal por párrafo, y los demás son ideas secundarias que van a complementar la idea principal que el párrafo más importante nos está dando. Entonces, muy importante los colores, porque además nos está pidiendo que encerremos en un círculo los términos desconocidos. Es decir, en este caso tendría que ser el lenguaje metalingüístico, el lenguaje técnico propio de la disciplina aquí de biología, o para poder saber, o de ciencia, para saber qué significan ciertas palabras. Por lo que vemos, entonces ya ocupamos 3 colores: el color para la idea general, el color para las ideas principales, y el último color para encerrar las palabras que desconozcamos. Ya tenemos utilizados 3 para que no se nos confundan las informaciones y podamos hacerlo. Por ejemplo, aquí en el texto ya tengo subrayado a 3 colores nuestra información. En el primero tengo con color naranja la idea general, después con rosa estoy marcando las ideas principales, y con verde estoy señalando los términos técnicos que para muchos podrían ser no tener significado hasta que uno los localiza, por lo tanto los estaríamos integrando a nuestro léxico. Aquí, en qué función desempeñan los glóbulos rojos, estoy marcando la idea general, pero no todo glóbulo rojo, solamente glóbulos. Los encerré porque recuerden que se está hablando acerca de los 2 tipos, los rojos y los blancos. Así que si como idea general marco glóbulos rojos, estoy dejando la información a medias, porque ¿dónde quedarían los glóbulos blancos? Así que la idea general simplemente es glóbulos, porque de eso nos abordó el texto, y nos hizo la distinción de cada uno de ellos, y nos dio las características, las formas, dónde se producen, cuál es la finalidad de ellos, y entonces nos está hablando de 2. La idea general, glóbulos.
Pero vamos a empezar. Punto uno. Encierra en un círculo las palabras que desconozcas y busca su significado. Aquí pude marcar no por ser desconocidos totalmente, sino porque son lenguaje técnico y quizá para ustedes tampoco ya sea desconocido, pues son temas, es un tema relacionado con lo que han visto en la materia de biología e incluso me parece que hicieron un glosario con términos científicos y ellos han de estar ahí, pero los marcamos de todas maneras. Tenemos, por ejemplo, glóbulos, hemoglobina, molécula, dióxido de carbono en el primer párrafo porque son lenguaje técnico. En el segundo párrafo, cóncavo y red de capilares porque quizá eso es lo que es menos frecuente en el uso diario, por lo tanto, quizá no se tenga la idea bien a bien o íntegra de lo que se trata en estos conceptos. En el párrafo número 5, en el último, están las palabras eritrocito, médula ósea, ganglios linfáticos, timo y sistema linfático. Entonces son todas las palabras que aparecen a lo largo del texto y repito, quizá ya no les sean desconocidas, pero las marcamos porque es lenguaje poco usual y entonces habría que buscar su significado. No solamente tenemos que dejarlo en el subrayado, porque tampoco serviría de mucho. Tendremos que buscar entonces el significado para integrarlo ya a nuestro conocimiento, a nuestro léxico y poder emplearlo cuando se necesite o simplemente no desconocer los términos cuando uno tenga que realizar una lectura donde estos términos aparezcan. Después, en el punto 2, con tus propias palabras explica la idea general del texto. ¿De qué trata? Si les preguntara, chicos, ¿de qué trata la lectura? Seguramente ustedes dirían, habla acerca de los glóbulos. Y ahí ya tiene la idea general. Les comentaba en la sesión de ayer que cuando se les pregunta, cuando nos cuestionamos a nosotros mismos de qué trató y de una manera simple, sencilla y directa decimos de qué, esa es la idea general porque quedó comprendido de esa manera, porque nos habla de manera muy generalizada, muy íntegra y global de qué se está hablando en el texto. Después tenemos en el punto número 3 el subrayado de las ideas principales. No siempre aparecen al inicio, generalmente ahí están, pero a veces se encuentran a la mitad del párrafo o al final del párrafo. Recuerden que es lo más importante, que sin ellas el texto sería un poquito confuso y aunque estén las ideas secundarias, pues las ideas principales son principales porque son las más relevantes del texto y que si nosotros como en este momento lo que se va a hacer es subrayarlas y que después se van a unir una tras otra a través de nexos, nos va a quedar un texto y ese texto tiene que ser comprensible. Si el texto no es comprensible es que quizá elegimos mal nuestras ideas principales y no eran las adecuadas. Entonces vamos a ver aquí, en el primer párrafo, la idea principal. Una de las propiedades más importantes de la hemoglobina es su extraordinaria capacidad para combinarse con el oxígeno. En cuanto a las dos sustancias entran en contacto, lo que ocurre en los pulmones. Entonces aquí tenemos esta idea principal porque las demás se desarrollan siguiendo a esta. Nos dicen cómo se combina, qué es la hemoglobina, qué es lo que hace. Entonces tenemos aquí nuestra primera idea principal. En el segundo párrafo, los glóbulos rojos son células pequeñas, delgadas y en forma de disco cóncavo por ambas caras. Nos está diciendo qué son, podemos cómo las podemos encontrar, qué forma tienen. Pero desde esta definición, los glóbulos rojos son células pequeñas, nos está diciendo que son. Y no podemos entonces avanzar a través de qué son los glóbulos rojos si no sabemos qué es un glóbulo. Entonces aquí esa es la idea principal. En la segunda parte, en el párrafo 3, la idea principal. Los defensores del organismo, los soldados que combaten contra las bacterias y otros invasores, son los llamados glóbulos blancos. Aquí nos está diciendo que son los glóbulos blancos y nos está haciendo una metáfora, lo está comparando con soldados. Aquí les recuerdo, chicos, una idea que se esté subrayando, sobre todo si es la principal, tiene que ser completa, es decir, debe terminar hasta un punto y seguido
o quizás se encuentre en un punto y aparte, pero no lo debemos de cortar, no debemos de cortar esa idea donde nosotros creamos, o si es muy larga, decir hasta aquí o simplemente con una coma. Recuerden que el punto nos separa ideas, ideas completas. Entonces es hasta que encontremos un punto y seguido o quizá un punto y aparte cuando podamos hacer el corte de nuestra idea principal. Después de ello, tenemos en el otro párrafo: mientras que solo hay una clase de glóbulos rojos, entre los blancos se encuentran varios tipos y cada uno combate de una manera distinta. Esa es nuestra idea principal en el párrafo número 4 y finalmente en el párrafo número 5 se encuentra prácticamente al final. Los glóbulos blancos se forman de diversas partes del organismo. Unos proceden de la médula ósea, otros se originan en los ganglios linfáticos, el vaso, el timo, las amígdalas y otras regiones del sistema linfático. Entonces aquí, como ven, se encuentra al final. En los anteriores se encontraron al inicio de cada uno de los párrafos, mientras que en el último se encuentra hasta el final. Entonces puede ir variando. Generalmente se encuentran al inicio, pero no es una regla. Podemos encontrarlas a la mitad o podemos encontrarlo como en el último de los párrafos. Hasta finalizar el párrafo puede encontrarse. Después de ello, el punto número 4. Reduce a una oración cada idea subrayada y anótala de acuerdo al orden de importancia que consideres pertinente. Aquí ustedes tienen que hacerlo. Ya que tienen sus ideas principales, digan en qué orden tienen que ir, pero además se tienen que reducir. Por ejemplo, en el párrafo 1 nos está diciendo qué es y la idea podría quedar: la hemoglobina se combina con el oxígeno. Aquí tenemos una reducción a una sola oración la idea del texto. Aquí sí tiene que simplificarse. En el punto 2, bueno, en el párrafo 2, pues tenemos que saber qué son y debe de quedar completa porque es una oración breve. Los glóbulos rojos son células pequeñas, delgadas y en forma de disco cóncavo por ambas caras. O simplemente pueden decir: los glóbulos rojos son células pequeñas y delgadas en forma de disco cóncavo. Y solamente estarían eliminando por ambas caras, por eso es que queda prácticamente igual. En el siguiente párrafo, en el 3, los glóbulos blancos son los defensores del organismo. Ya le quitamos con que son los soldados que atacan, que defienden. Entonces vamos a sintetizarlo y nos queda solo esto: los glóbulos blancos son los defensores del organismo. Y después tenemos: hay varios tipos de glóbulos blancos. Esa es la idea representativa de lo que se había subrayado. La idea en una sola oración es esa: hay varios tipos de glóbulos blancos. Y en el último de los párrafos vamos a tener que los glóbulos blancos se forman en diversas partes del organismo. Aquí ya eliminamos las partes específicas donde dice la médula ósea, el vaso, el timo, los ganglios, las amígdalas. Ya vamos a eliminar todo eso y solamente lo dejamos en que se originan en diversas partes del organismo. Entonces hasta ahí estamos cumpliendo ya con el número 4 y solamente resta que ustedes le den orden, cómo quieren ordenar esta información. Después de ello tenemos: representa en un esquema u organizador gráfico la información que aprendiste en el texto. No es a través de un resumen que ustedes tienen que recuperar la información, sino a través de un texto discontinuo. Y les había dicho que se les llama textos discontinuos porque no se escribe de manera corrida, no se van a utilizar oraciones ni párrafos para formar un texto, sino que son esquemas. Pueden utilizar un mapa mental, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un infograma, una tabla, etcétera. Todos los esquemas que ustedes puedan necesitar o utilizar. En este caso, me parecería importante que lo hicieran a través de un cuadro sinóptico. ¿Por qué? Porque un cuadro sinóptico, que es el que utiliza las llaves, van a poner al inicio el tema: cuáles son los glóbulos. Y después abren otras dos llaves dentro de esa llave grande para que pongan los subtemas, que serían glóbulos rojos y glóbulos blancos. Dan la definición. Pueden abrir enfrente de cada una de ellas otra llavecita y ahí pueden poner cuáles son las características que tiene
cada uno de estos tipos de glóbulos, y entonces ya tendríamos el tema, los glóbulos. En subtemas tendríamos la división en glóbulos rojos y glóbulos blancos, y estaríamos dando la definición qué son cada uno de ellos. Y posteriormente en otras llavecitas podríamos hablar acerca de cuáles son las características. Anotan las 2, 3, 4 las características que vayan apareciendo en el texto y lo tenemos. Y hay algunos textos que incluso nos dan ejemplos y podemos abrir otras llaves. Así que aquí se pueden abrir las llaves que se necesiten. Por eso cuando estamos manejando información amplia es más conveniente que la hagamos a través de un cuadro sinóptico o una tabla, porque no nos da límite de espacio para la información, a diferencia de un mapa conceptual donde tenemos que ser muy específicos, tener que poner información muy escueta, es decir, muy indispensable. Son solamente algunas palabras, no podemos rebasar quizá 10 palabras, esas ya serían muchas. Tenemos que encerrarlas para poner los conectores adecuadamente y que la información se vaya desglosando de lo general a lo particular, es decir, aplicando el método deductivo de lo general a lo particular, llegando hasta la parte más baja con los ejemplos. O los mapas mentales que son en forma radial, es decir, en círculo como si fuera un sol, donde la idea principal se va anotando en la parte superior y vamos avanzando hacia la derecha conforme las manecillas del reloj, y donde tenemos que poner colores y para distinguir el tema de los subtemas o las características o los ejemplos, y que se tienen que ir acompañando de una imagen para que cumpla todas las funciones, pero tiene que ser todavía con menos palabras que en un mapa conceptual. Así que cada vez vamos reduciendo la información, pero si queremos anotar las ideas completas o es una información amplia, lo más importante entonces sería, o lo más conveniente, utilizar un cuadro sinóptico o una tabla. Entonces aquí por último dice, ¿qué te pareció la actividad? Conocer más acerca de los glóbulos rojos te puede ser útil en tu asignatura de biología. Aunado a ello, el proceso que seguiste para tratar esta información también es aplicable a otros textos y te permitirá expresar de manera oral y escrita los conocimientos de lo que ya te has apropiado. Como verán, se puede aplicar lo que nosotros aprendamos en nuestra materia, se puede aplicar a diversas áreas, a todas las materias. No importa si ahorita el texto nos habla algo relacionado con la asignatura de biología, pudo ser con filosofía, pudo haber sido con historia o incluso en el área de matemáticas. No importa cómo, pero nosotros vamos a organizar nuestra información, y por eso es útil, porque nos enseña a organizar nuestros saberes para que entonces nosotros lo recordemos con mayor facilidad. Bueno, chicos, espero que esta información les sea útil y nos vemos el día de mañana. Que tengan muy buen día, muchachos.